Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con el gusto de siempre a la doctora en Economía Graciana del Castillo, docente, por ejemplo, durante casi 2 décadas, o más de 2 décadas en realidad, de la Universidad de Columbia, directora de Macroeconomía de Advisory Group, experta en riesgos políticos y económicos. Bueno, si habrá para conversar con Graciana, buen día, ¿cómo estás? Buen día, un placer como siempre estar en Monte Carlo contigo. Bueno, igualmente para nosotros, hablando de cuestiones de género, estábamos antes del inicio de la entrevista mencionando lo que representa la titularidad de la Fed, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ahora también en manos de una mujer. Ya sucedió eso con Christine Lagarde en el Fondo Monetario Internacional, lo de las presidentas, aquí cerquita, Bachelet en Chile próximamente, en Brasil Dilma y Cristina aquí en Argentina. ¿El empoderamiento de las mujeres llegó, Graciana? En realidad me orgullece más cuando son calificadas que el hecho de que sea mujer. Y yo creo que Yellen es una excelente opción para el Fed en este momento. Bien, allí habrá que conducir lo que representa hasta ahora, y esta es una pregunta, un panorama incierto respecto a qué actitud asumirá la Fed en el futuro próximo. ¿Qué pronóstico existe? Bueno, yo creo que hay distintas versiones en el sentido de que tú viste lo que pasó en junio cuando se anunció, cuando se esperaba, cuando las expectativas eran de que el famoso QE, es decir, la expansión monetaria no ortodoxa de los últimos años, cuando la gente, los mercados esperaron que se iba a cambiar y el impacto que eso ha tenido es tasas de interés de largo plazo mucho más altas. Y eso es un gran problema porque por un lado la economía americana se ha reactivado. En el 2013 creció a 2.8%. Perdón, este año va a crecer a 2.8%, o sea que hay expectativas de crecimiento, pero por otro lado las tasas de interés va a ser un problema para el crecimiento y va a ser un problema no solo para el crecimiento en Estados Unidos, pero sobre todo para países muy endeudados como Europa, que a pesar de un pequeño crecimiento que se proyecta para este año, un aumento de las tasas de interés va a tener un efecto muy importante en economías que en su totalidad la deuda ha crecido como 30% más. Bueno, aquí en su momento el presidente del Banco Central, el hoy ministro de Economía, Mario Vergara, me decía que dependía de la velocidad de la expansión monetaria en los Estados Unidos, de la velocidad o del orden o desorden que eso significara para el mundo, la forma en que se deberían acomodar luego las economías domésticas, locales. ¿Coincides con ese pronóstico? Absolutamente, y además va a depender mucho. O sea, lo que vemos siempre es que las economías que están más afectadas, obviamente, son las que tienen mayores desequilibrios. Y hay varias economías, o sea, ahora se habla, como se hablaba de los 5 BRICS, ahora se hablan de los 5 países vulnerables y obviamente esos países con déficit gemelos, es decir, déficit fiscales y de cuenta corriente, van a estar mucho más afectados que otros países que tienen situaciones macroeconómicas más estables. ¿Cuáles fueron las razones para que el péndulo fuera de aquel optimismo por los países emergentes a cierto pesimismo que domina el inicio de este 2014? Yo no sé si es pesimismo de los países emergentes en general. ¿O cautela, acaso? ¿Cómo? ¿Cautela, acaso? Cautela sí, pero pesimismo, yo no tengo pesimismo. O sea, yo pienso que van a seguir siendo una fuente importante en el crecimiento del mundo. Creo que hay que distinguir entre los países emergentes. Creo que hay grandes diferencias. Claro. Tenés un grupo Argentina, Venezuela, Tailandia, Ucrania, Hungría, por ejemplo. Hungría, cada mini crisis que ha habido en los últimos años lo afecta porque tiene desequilibrios grandes. Entonces creo que hay que distinguir. China también, China va a tener que reacomodar sus políticas, o sea, pasar de una política de alto crédito. El crédito en China ha aumentado de 100 y poco, 120% a 200 y pico. O sea, ha habido una expansión de crédito enfocada en la inversión muy grande. Ahora están tratando de rebalancear las políticas y darle más importancia al consumo. Y eso va a tener efectos importantes. O sea, no se sabe bien qué efecto va a tener. Bien, pero parece interesante sobre todo en los commodities, que claro, es lo que nos bueno, afectan allí a vamos nosotros. a aterrizar a esta realidad local, pero digo, es importante distinguir entonces
entonces en aquellos países emergentes circunstancias absolutamente distintas, diferentes. Totalmente distintas. Y no hablar de pesimismo en general, sino acaso de cautela en algunos casos en particular. Sí, y sobre todo diferenciar entre los países emergentes. Bueno, creo que los inversores lo hacen. Claro. China, el factor China, digamos. Allí se ha mencionado también ciertas dudas sobre la evolución de la economía. ¿Qué es dable esperar? Y lentamente nos vamos acercando a esa dependencia que hoy tiene Uruguay de ese mercado también. Bueno, China es interesante porque hace muchos años que venimos, los economistas expertos en China vienen prediciendo de que China se va a desacelerar, pero el desaceleramiento es, para este año va a ser de 5 puntos, el crecimiento todavía va a ser de 5,5%. O sea que es un desaceleramiento. Ya querríamos esos desaceleramientos por acá. Exactamente. O sea que, pero el tema, yo creo que el tema no es solo el crecimiento, sino el tipo de crecimiento. Hasta ahora ha sido un crecimiento fomentado por un crédito expansivo, muy expansivo, enfocado en la inversión, y eso es lo que hacía que la demanda sobre los commodities aumentara en forma importante. Ahora, si es más consumo interno, eso va a cambiar. O sea que yo no veo que los commodities en este año, en el siguiente, vayan a tener un crecimiento importante. Yo creo que van a bajar, sobre todo los que no son petróleo, ¿no? Bien, no es entonces un foco de inquietud para Uruguay. ¿Cuál debería ser para nuestro país? No, para Uruguay es, porque los precios van a caer, o sea, los precios de los commodities van a estar más bajos. Había entendido exactamente lo contrario. Dije que sobre todo los que no son petróleo. Correcto. O sea, lo del petróleo, que es un tema muy importante para Uruguay. O sea, a Uruguay le va a afectar una caída en los commodities, el precio de los commodities, pero también le puede afectar una suba en el precio del petróleo, porque hay riesgos. Lo que ha cambiado de otras veces que hemos hablado es que los riesgos geopolíticos han aumentado en forma muy importante. Claro. O sea, toda la guerra en Siria y el impacto de contagio en la región es algo muy preocupante. Bien. Y eso va a afectar el precio, puede afectar el precio del petróleo. Bueno, y a nosotros, a la hora de elaborar, o sea que nos afectaría. Claro, a la hora de elaborar el ranking entonces de preocupaciones para Uruguay, el factor China va a estar necesariamente. De cualquier modo, los primeros puestos los ocupa la región, ¿estamos de acuerdo? Los primeros puestos en inquietud para Uruguay. Sin duda, porque ahora con todo China es nuestro principal aliado, socio, claro. Mercado de exportaciones. De todas formas, yo creo que lo que pasa en Argentina y Brasil es terriblemente importante para Uruguay, incluyendo las expectativas. O sea, ¿y sobre en Uruguay eso qué pronóstico? Las expectativas están muy ligadas a lo que pasa como todo. O sea, las crisis siempre tienen oportunidades y hay que ver qué pasa de ahora en adelante en Argentina. Por un lado, la protección que han tenido en estos tiempos a nosotros nos afecta en una forma muy negativa. Por otro lado, están tomando algunas medidas que a uno le hace pensar que finalmente se han dado cuenta que tienen que reintegrarse a los mercados, que necesitan, que no pueden seguir con algunas de las políticas que han tenido hasta ahora. Están tratando de negociar con el Club de París, parece que las negociaciones avanzan, están buscando, digamos, todavía no con los fondos buitres, pero están buscando relacionarse con los mercados de capital nuevamente. Eso significaría que esencialmente se integre nuevamente a la formalidad, porque de eso se trata, y una Argentina formal nos beneficiaría a largo plazo, a mediano y largo plazo. Bueno, yo creo que para nosotros Argentina es fundamental, y no es solo fundamental por el comercio, es fundamental por la inversión. O sea, cuando uno ve lo que es la inversión argentina, por ejemplo, en Punta del Este, uno ve lo dependiente que somos del turismo, de la inversión directa, porque todo lo que se construye y todo lo demás es parte de la inversión directa que hemos... O sea, la inversión directa, que era 300 millones en el 2004, en estos últimos años ha sido entre 2.500 y 2.700 mil dólares. O sea que, $2.700 millones. O sea que hemos tenido una inversión brutal, que en parte ha sido, digamos, las fábricas de celulosa, pero una gran parte ha sido tierras
y Punta del Este, que está muy influenciado por la inversión argentina. Bueno, aquella argentina de dependencia que tenía Uruguay hace un tiempo, los números revelan que ya ha dejado de ser una realidad de estos días. De cualquier modo, ¿cómo observas o cómo interpretas o cómo lees aquellos discursos que van un poco en el sentido de la antiargentinidad o de tratar de separarnos cuanto más mejor? Bueno, tú sabes que yo siempre he estado en contra del Mercosur. Creo que para Uruguay, con un grado de industrialización mucho más bajo que Argentina y Brasil, nunca no podía funcionar. Lo habíamos visto con el mercado centroamericano antes de entrar en el Mercosur. O sea, yo siempre fui muy escéptica del Mercosur. Pero por otro lado, Argentina está ahí y nos afecta en formas muy directas, muy variadas y muy directas. O sea, no es solo el comercio, es todo lo que viene relacionado a la logística, el transporte, la inversión extranjera directa, o sea, en un montón de áreas. La tecnología, o sea, el campo nuestro es mucho más productivo gracias a muchos argentinos que invirtieron acá. Bueno, nos damos una vueltita ahora por Brasil, Graciana. Allí hay un comienzo de año 2014 complejo, pérdidas de 7,5% en la Bolsa de Sao Paulo, también algunos déficits de sus cuentas públicas que no registraban antecedentes en los últimos 10 años. ¿Qué es dable esperar de un país que también siempre se le está pidiendo que lidere el crecimiento y queda como ahí? Yo siempre he sido muy escéptica y algunos cuando estoy en algún directorio que siempre hablo de Latinoamérica, siempre he sido muy escéptica y los inversores no les gusta que uno sea escéptica sobre Brasil porque ha habido mucho entusiasmo estos años. Yo, siempre he analizado digamos, la brecha entre inversión y ahorro. Cuando uno ve que Brasil tiene una inversión de menos del 15%, es obvio que es un país que no puede crecer en forma sostenible. ¿Por qué tiene tan baja inversión? Es muy difícil de saberlo, pero en parte por una mezcla de políticas muy complicada. O sea, hace unos meses, no tantos, no me acuerdo exactamente qué mes, creo que, pero el real llegó a 1,53 y con ese tipo de cambio no había empresas, las empresas grandes extranjeras dijeron nos vamos, o sea, ahora está por debajo de 2,5 y muchos piensan que para poder ser competitivos va a tener que estar entre 2,5 y 3 reales por dólar, pero a la vez están en el tope de la banda de inflación, entonces tiene una mezcla de políticas y entonces han subido las tasas de interés y eso también afecta en la inversión, entonces es un ciclo vicioso muy complicado, muy complicado. Creo que en una entrevista anterior decíamos aquí mismo lo que representa también este tipo de circunstancias regionales, la oportunidad para Uruguay de esa pista de aterrizaje para los inversores. Pista de aterrizaje que también debe ser mantenida. Uno la puede construir, pero luego hay que mantenerla, ¿no? Y en función de eso es la pregunta, ¿cómo está Uruguay como pista de aterrizaje hoy para la inversión extranjera? Yo creo que este gobierno, digamos, los 2 periodos de este gobierno han sido fantásticos para la inversión extranjera. O sea, ya te digo, en el 2004 eran 300 millones. En la década anterior, en promedio, era 1% del PIB. Ahora, digamos, en los últimos años ha sido 6% del PIB. Somos el país que capta, en términos del producto, más inversión extranjera de América Latina. O sea que yo creo que este gobierno ha sido fantástico para atraer inversión extranjera. Ahora, es un tipo muy especial de inversión extranjera. Es un tipo de inversión extranjera que viene por la madera, por ejemplo, y es un tipo de inversión extranjera que viene a Punta del Este. Entonces, el efecto, digamos, de empleo... No derrama, digamos. O sea, la construcción obviamente crea mucho empleo, pero es un empleo acotado, digamos, al periodo de la construcción. Y muy localizado territorialmente. Y muy localizado. O sea que a mí me gustaría que la inversión extranjera fuera más hacia sectores de alta tecnología, hacia sectores manufactureros, que crearía inversión, pero a la vez empleo de alta calidad. ¿Dónde instalamos el debate Aratiri en este contexto? En este contexto es un poco lo que te decía, que es un tipo de inversión que viene a buscar nuestros recursos naturales. Yo en un momento que estaba haciendo un trabajo sobre inversión extranjera acá,
entrevisté a Puntigliano y me pareció muy interesante que la tecnología es una tecnología limpia, con un imán para sacar, y que es una, digamos, son yacimientos de muy alta pureza, o sea, tienen 70% de pureza. En la mina esta que se habla tanto en Afganistán, la pureza es mucho más baja. O sea que creo que tenemos minerales. El tema es que a la vez somos productores agrícolas y somos un país natural, supuestamente natural. ¿Y cómo se da esa convivencia? Entonces, ese es el dilema. O sea, tenemos que asegurarnos que si hay inversión minera, que no afecte, digamos, que no afecte otros aspectos de los cuales somos muy dependientes para la competitividad internacional. Claro, parece utópico eso en principio. Parece utópico, pero no lo es. O sea, los países avanzados lo han logrado. ¿Han logrado esa Bueno, países como, qué sé yo, como Australia lo ha logrado. O sea, es un tema de que hay que tener expertos que están mirando a un tema muy complicado. A mí lo que me preocupa, hablando del tema ecológico, porque no es solo, o sea, el tema ecológico ahora se ha enfocado en lo que es la minería, pero hay temas ecológicos muy importantes, ya vemos lo que es el tiempo. O sea, Uruguay es un país que no cuida lo suficiente su ambiente y no cuida los recursos naturales. Por ejemplo, yo veo en Punta del Este, veo los chicos subiéndose en las tablas y tirándose por los médanos. En Estados Unidos le cortan la cabeza. O sea, porque si no protegemos los médanos, nos quedamos sin playa. Y ese tipo de cosas es muy importante. El otro tipo de cosas son los cultivos que afectan el agua. O sea, al lado de la Laguna del Sauce, que es todo donde está el agua para toda la zona de Punta del Este, hay cultivos sobre la costa, que es en otros países eso no se ve porque eso afecta, o sea, se está fumigando y está entrando. O sea que creo que el tema ecológico al que le doy muchísima importancia, el de la basura, por ejemplo, son temas que hay que tratarlos en una forma más seria y no simplemente la minería, o sea, es todo un conjunto. Bien. Muchas gracias por estos minutos, Graciana, como siempre, muy amable, y nos quedan algunos temas pendientes. Te sé apasionada por los asuntos educativos, por la educación. Estamos en un momento de crisis de la educación porque allí está el dilema, la diferencia. Hay quienes hablan de crisis, otros hablan de cuestiones a mejorar, de ajustar. Bueno, yo no soy experta en educación, o sea que, pero miro mucho el tema de educación porque es un tema crítico en la inversión extranjera, por ejemplo, claro. O sea, y en la inversión nacional también. O sea, hay muchas empresas que tienen que uno de los principales factores es que no encuentra gente capacitada para expandirse y demás. O sea que el tema de educación lo miro porque es un tema económico, claro. Y es un tema fundamental para la inversión. Sin duda nos hemos jactado de una educación fantástica durante muchos años, pero nunca entramos en todas estas pruebas que muestran cómo estamos, porque lo que importa es cómo estamos en relación a otros, o sea, para el tema de la inversión. Y ahora vemos que es un gran deterioro. Por otro lado, también es cierto lo que dice el gobierno, que al incorporar más gente, o sea, la crisis del 2002 hizo que mucha gente abandonara, como en todas las crisis, en Estados Unidos, por ejemplo, en todas las crisis profundas, hay mucha gente que se sale del sistema educativo por distintas razones, por razones obvias. Entonces ahora, en este periodo de gobierno, se ha reincorporado mucha gente a la educación, a distinto nivel. Y entonces, claro, al reincorporarse gente que no ha estado en el sistema, obviamente la calidad se ve afectada. O sea, pero a mí me gustaría, por ejemplo, que el presidente, o sea, que toma medidas radicales con respecto a la marihuana, por ejemplo. No están funcionando otras medidas y toma una medida muy valiente que yo la apoyo, de decir, bueno, probemos otra cosa. Yo creo que cuando algo no funciona hay que ver cómo se puede cambiar. Me gustaría que hiciera lo mismo en educación, me gustaría que repensara el sistema educativo y sobre todo, o sea, tenemos un sistema
privado excelente y ese es el problema, porque la brecha es enorme. Entonces, un gobierno que quiere mejorar la distribución del ingreso, que quiere mejorar la situación de los vulnerables, yo creo que debe repensar el tema educativo. Bien. Una ciudadana del mundo, ¿cómo observa esa proyección que ha tenido Mujica a nivel internacional? Bueno, yo creo que es muy interesante la proyección que tiene. Por varias razones. O sea, yo como tú sabes que mi especialidad es en economías en crisis. O sea, siempre he estado estudiando crisis financieras, crisis de países que salen de conflicto. Yo acabo de terminar un libro sobre Afganistán ahora, sobre la reconstrucción económica de Afganistán. Yo creo que es súper interesante, digamos, lo que ha hecho Mujica. O sea, porque Mujica viene o sea, no es solo Mujica, o sea, ha sido Dilma, Sánchez Serén, o sea, son gente que viene, a Sánchez Serén, que era uno de los comandantes en El Salvador, yo trabajé muchísimo con él porque estuve muy metida en el proceso de paz del Salvador. Era gente de que nos reuníamos y estaba en contra del modelo de apertura económica, de respeto a las limitaciones fiscales y externas. O sea, y llega al poder y cambia totalmente porque se da cuenta que si quiere ayudar a los vulnerables, tiene que tener disciplina fiscal, tiene que tener disciplina externa, porque si no, no va a tener inversión y no va a tener recursos para... Entonces, yo creo que esa transformación de Mujica a mí me fascina. Me fascina porque es el modelo que yo siempre promocioné, o sea, un modelo de disciplina macroeconómica, pero a la vez un modelo muy solidario. Con responsabilidad social. Muy, exactamente. Muchas gracias, Graciana, por estos minutos y te espero Muchas pronto gracias por acá. por invitarme. La doctora en Economía, Graciana del Castillo, estuvo con nosotros. Vamos a una breve pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día.